Bueno, muy bien. Hay un tema que para mí es ultra delicado, que tiene que ver con la región, que tiene que ver con el cártel de los soles, del que ya hemos hablado alguna vez, y es una ofensiva de Estados Unidos contra el cártel de los soles y Maduro en Venezuela, con movilización de movimiento de tropas. Exactamente, y me alegra que lo hayas puesto con el término delicado, ¿no? Delicado, porque ¿no? Creo que hay que tratarlo viéndolo de la forma más amplia posible, entendiendo cómo ha sido el proceso histórico en torno a la posición de Estados Unidos de Venezuela. No vamos a hacer una historia de 25 años de qué ha pasado, pero sí me refiero de que hoy en día estamos viendo un cambio significativo de cómo Estados Unidos está encarando la situación con Venezuela en particular, pero en la región en general, ¿no? Y mucho de esto se puede atribuir a ciertas promesas electorales por parte de la gestión de Trump, cómo suelen encarar ciertas problemáticas, y ese tipo de cambio de percepciones lleva a diferentes cosas. Primero que todo, cómo se está dando la discusión hoy en día en Venezuela al hablar de narcoterrorismo. Hace un año y medio, 2, veníamos de años hablando de democracia, de dictadura, de derechos humanos, de democracia en Venezuela. Hoy en día esos términos no son los que están de moda para hablar sobre lo que pasa en Venezuela, y se ha volcado mucho más hacia una cuestión más securitizada, por decirlo de alguna manera. Entonces se está hablando de terrorismo, de narcotráfico, de crimen organizado, del cártel de los soles. Eso tiene razones y tiene consecuencias, ¿no? Entonces, por un lado, está claro que la gestión de Trump lo está encarando de una forma diferente. Y Trump, recordemos que en la campaña se apoyó mucho sobre la cuestión de seguridad, sobre el tema migratorio. Y para Estados Unidos, históricamente, América Latina, cuando está entre las prioridades, si es que lo está, pero cuando no está, suele ser sobre cuestiones migratorias y de tráfico de drogas, ¿no? Claro. Esos son, y por eso Estados Unidos, buena parte de su cooperación en materia de seguridad la vuelca hacia Centroamérica y el Caribe, que es por donde entran las drogas. Entonces, claro, esto es lo que hace Trump al enfocarse la gestión en hablar de narcoterrorismo en Venezuela. Lo que hace es que activa un montón de otras agencias para que laburen el tema de Venezuela. En vez de ser el Departamento de Estado, claro, o el Departamento de Defensa hablando sobre democracia, inestabilidad y todo eso, dice, no, esto me va a activar a mí la justicia norteamericana, activa la DEA, activa el FBI, activa un montón al NSA, a todas estas estructuras de seguridad. Porque a veces yo hago el chiste, a los norteamericanos les cae también, pero a los norteamericanos les preocupa mucho más un narco que un tirano, ¿no? Entonces te sube dentro de la lista de prioridades cuando algo empieza a tratarse en términos de seguridad. Mi pregunta era, en este punto, si esta determinación te valida un montón de acciones que vos internacionalmente estabas cuestionando hacer. Y yo creo que en parte sí, porque una de las cuestiones, no sé si valida es el término o legitima tampoco, pero bueno, le genera condiciones para que algunas acciones sean quizás más admisibles, sobre todo desde el punto de vista doméstico norteamericano, porque tenemos claro que a Trump la percepción internacional, más allá de negociaciones bilaterales, no le importa. No. El multilateralismo no le importa. Es más, parte del cambio también es gestión de Biden, te hablaba del Grupo de Lima, de cómo coordinamos con los europeos, todo esto está fuera del radar de Trump, no le importa eso. Entonces, Trump, una de las cosas que hace es, en junio, hay una directiva interna dentro de presidencia que lo que hace es habilitar a las Fuerzas Armadas a ampliar su accionar en materia de lucha contra el crimen organizado en América Latina. Eso es lo primero. Eso es una señal clara para reforzar lazos de cooperación, para aumentar presencia. Claro. Pero incluso en un momento poder llevar adelante operaciones cinéticas. Esto es presión sobre México, sobre Colombia, sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre Centroamérica, sobre toda la región. No sin consecuencias políticas. Por supuesto, no sin consecuencias políticas, pues aparte se hace en un marco de una militarización de la frontera, toda la discusión cuando recién asumió la discusión sobre el riesgo de que hubiera una operación directa sobre México era importante. Y hoy en día estamos viendo, en estos días hemos estado viendo los vuelos de drones norteamericanos sobre territorio mexicano. O sea, han logrado avanzar sobre esa agenda. México obviamente está en una situación particularmente difícil para lidiar con ella. Y a Estados Unidos y a Venezuela lo que le hace es le hace un gran despliegue militar. Y yo aclaro un punto. Este no es un despliegue militar para una intervención militar norteamericana. No tiene las características ni las capacidades para decir, listo, hacemos Irak 2003 o 91 invadimos. No. Estos son todos medios de lucha, todos medios que van a aumentar las capacidades de Estados Unidos para monitorear rutas de tráfico de drogas, por ejemplo. Porque históricamente, ¿qué pasaba? Las drogas que salían de Colombia
o que venían desde Perú, Bolivia, hacían esa ruta. Bueno, vos monitoreás Colombia en términos generales, Ecuador y sus rutas hacia Centroamérica o el Caribe y más o menos tenés cubierto los ingresos. Cuando Venezuela se integra dentro de ese mapa del tránsito de la ruta de drogas, eso se amplía. Claro. Entonces vos tenés que dedicar muchos más medios. Ahora necesitas más aviones, necesitas más barcos, más helicópteros, más personal, más analistas de inteligencia. Entonces se te amplía. Este despliegue en buena parte está orientado a medios de vigilancia y reconocimiento. Están rastreando qué sale, dónde sale, por dónde sale, para poder generar eventualmente ese tipo de presión. ¿Pero por qué hacer ese tipo de presión? ¿Por qué? Y porque justamente al categorizar esta discusión que se viene en estos días, el cártel de los soles. El cártel de los soles es una estructura que mezcla elementos paraestatales, políticos, fuerzas armadas, pero no es una estructura homogénea. Es más bien, tiene múltiples liderazgos internos, múltiples competencias. Entonces hay sectores de la Fuerza Armada que están traficando, otros también, y pueden estar en competencia unos con los otros. Entonces, ellos van a querer hacer presión sobre uno de los puntos sobre los cuales el régimen logra cierta estabilidad política, que es la distribución de estos negocios, principalmente los vinculados a las drogas. Entonces, la presión hoy en día está apuntando a cómo vos lográs que el régimen se desestabilice internamente. Y no porque le vas a ir a hablar de democracia, sino porque le vas a tocar el bolsillo, con el tema de las drogas y todo eso. Entonces, la estrategia es otra. Ya no se trata de cómo yo voy a hacer la presión internacional, que el grupo de Lima saque un comunicado, no. Total, directa. Es mucho directa. más directo. Exactamente. Y eso es importante, porque esto es una acción militar, coercitiva, no cinética. O sea, no están disparándole, pero están usando el instrumento militar claramente para generar esa presión. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Y mira, yo creo que todavía es difícil saberlo. Venezuela ha reaccionado. Primero llamaron a estos grandes ejercicios que Maduro los llama binacionales porque supuestamente los hace en coordinación con Colombia. Ese es otro memo que creo que no llegó, en este caso para Petro, porque fue como, sí, nosotros no estamos. No sé qué pasó ahí, pero bueno, gran despliegue, dicen 15.000 hombres a la frontera, no se ha visto mucho el gran despliegue, medios para cubrir la zona económica exclusiva venezolana, un show, en buena parte esto es un show. Un anuncio que no se concretó, no se vio territorialmente desplegado. Es difícil ver que, o sea, hemos visto despliegues militares venezolanos en el pasado y no tiene las características de esto, pero aparte con la retórica de vamos a luchar contra los grupos criminales y narcos. O sea, no me hago cargo, yo no tengo nada que ver, yo estoy yendo a luchar contra ellos, ¿no? Ese es el mensaje en parte. Me pongo en policía de Maduro para ver si... Supongamos que la próxima acción es, ok, ya Estados Unidos considera que hay un narcoterrorismo, un narcoestado, etcétera, entonces puedo apuntar a funcionarios particulares de Maduro y decir, ante esta decisión, esa persona es narcotraficante, tenga el cargo que tenga. Puedo interceder con tribunales digamos, estoy pensando en las consecuencias de la definición. Más allá del territorio, funcionarios. Bueno, contra algunos funcionarios ya tenés, porque justamente ahí tenemos a Maduro y a Diosdado, 50 millones por uno, 25 millones por el otro, ¿no? ¿Por qué haces esto, no? Porque vos estás haciendo esta campaña de presión en diferentes puntos, que sabés que hay elementos que compiten entre sí, y encima le ponés precio a la cabeza de algunos de ellos, no a todos. Porque vos no querés ponerle precio en la cabeza a todos, ni querés interrumpirle el negocio a todos. Vos querés disrupciones entre algunos para que después generes tensiones, conflictos. Che, pará, pero este es el tercer cargamento que me interceptan los norteamericanos esta semana y a fulanito no le levantan ninguno. ¿Qué está pasando acá? ¿No? Entonces, vos lo que les está buscando acá es ser disruptivos, caóticos dentro del régimen, a ver si eso genera las condiciones para un eventual colapso. Por eso es un cambio de estrategia tan diferente. Y uno en que la oposición, la sociedad civil venezolana, la diáspora venezolana se ve bastante más desdibujada. ¿Y en la región argentina fue el único o hubo más? Que categorizaron el cártel de los soles como narcoterrorista junto con Ecuador. O sea, no fue solo Argentina. No. Paraguay y Ecuador son los otros dos que lo hicieron primero. Nosotros somos los terceros. No me termina de quedar clara la capacidad que tiene el cártel de los soles de abastecer de droga, en este caso, ¿no? Sí, el cártel de los soles
trabaja principalmente con drogas, también toda una diversidad de negocios crimen. ilícitos. Claro, ¿no? es una mafia. Sí, es una mafia italiana. Ellos tienen presencia, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la minería, ofrecer servicios de protección a la minería claro, están ahí en el ilegal, Mercurio. tráfico de personas, de armas, mucho tráfico de armas en Venezuela, pues eso, asociado obviamente con el tema de las drogas. El alcance que tienen es que efectivamente son los que establecen los vínculos. Las drogas que salen de Venezuela no van directo a Estados Unidos, no sería una ruta muy lógica. No. Claro. Van a Centroamérica, a países del Caribe y algunos a México. Entonces, obviamente, ahí es que se empiezan a forjar ciertas asociaciones con otras organizaciones criminales, por eso mucho se lo atribuye con los cárteles mexicanos, que controlan toda la zona de Centroamérica. Se transforman en regionales. Exactamente, eso es lo que les permite proyectarse un poquito más allá del territorio venezolano y poder concretar este tipo de rutas y obviamente abastecerse para los otros negocios ilícitos que llevan. La ventaja que tiene un cártel como el de los soles es que justamente la referencia a los soles es por los soles de los generales en el uniforme, ¿no? Entonces, claro, la que tiene- estructura estatal bueno que que le cuentes ofrece eso, claro, sí, a veces uno lo tiene grabado y pasa un poco desapercibido, pero Cártel de los Soles se refiere específicamente al involucramiento de la Fuerza Armada y a los líderes de la Fuerza Armada. Entonces, tener esa capacidad de esa estructura estatal, sobre todo de la Fuerza Armada, permite operar de formas que quizás un grupo netamente paraestatal no podría. Claro. Disponen de medios o pueden anular medios. ¿Viste? En Venezuela es muy interesante ver que de repente hacen un despliegue enorme por un avión de pequeño porte que estaría transportando drogas y sale un F-16 a interceptarlo y todo eso. Y sí, pero pará, hay cientos de vuelos iguales todos los días. ¿Y ese por qué es? ¿Ese por qué? Y probablemente porque ahí había una disputa interna Que no era de ellos. y alguien quizás no pagó lo que tenía que pagar Claro. o se pasó de raya y no, ese se intercepta. Ajá. Pero no es que repentinamente decidieron ser óptimos en sus tareas de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, por eso también esta estrategia tiene sentido. Vos presionás en diferentes puntos y tratás de que se peleen entre ellos. Obvio. Entonces, hoy ese es el panorama. Y este despliegue militar norteamericano está buscando ejercer presión. Y obviamente, cuando tenés otros países de la región que se suman a la categoría de narcoterrorismo, vos vas a generar a futuro algunas instancias que posiblemente quizás a nivel judicial te puedan ser ventajosas, que si alguna figura, obviamente Deodado no va a venir a Buenos Aires, pero Sí, sí. si alguna otra figura del régimen en algún momento aparece por acá, o sea, tratás de hacer un entramado y es cierto apoyo internacional, pero es un apoyo internacional no en términos multilaterales, sino en apoyo a Estados Unidos. Interesante, Andrei, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, la seguimos la próxima. La seguimos la próxima. Esto va a dar noticias un rato. calculo. Exactamente. Sí. Andrei Servín-Pont, nuestro columnista muy diverso, un tipo diverso, que abraza diferentes disciplinas. Maru, Soy yo. Acá estoy. me gusta esto. ¿Qué cambió? Es la marcha del